Bienvenidos a Tardes de Miércoles. Mi nombre es Jorge Arévalo y hoy vamos a conversar de los desafíos tecnológicos que enfrentan la banca y las instituciones financieras en Latinoamérica. Como es bien sabido, la banca que conocemos está viviendo una gran revolución. La tecnología avanza a pasos agigantados y está redefiniendo la forma en que interactuamos con el dinero y las inversiones, desde la irrupción de las criptomonedas hasta la inteligencia artificial. El panorama financiero cambia todos los días y a una velocidad enorme. Los bancos latinoamericanos actualmente se enfrentan a una situación muy interesante. Por un lado, tienen la presión de las fintech, que están captando clientes con servicios ágiles y personalizados, y por otro, tienen la necesidad de modernizarse para aprovechar las ventajas que dan las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa y al mismo tiempo cumplir y adaptarse a las nuevas regulaciones como la de protección de datos, el MiCA, que regula lo que son las inversiones en activos digitales, y disposiciones sobre ciberseguridad como las que ha dado la SEC en el último año, ¿verdad? Por tanto, hoy más que nunca es crucial analizar cómo estos cambios impactan la banca latinoamericana y qué desafíos representan para las instituciones financieras de la región. Hoy, en este primer capítulo de Tardes de Miércoles, tengo el orgullo de contar con dos invitados de lujo. Nuestro primer invitado es Amaury Castillo, abogado y consultor con vasta experiencia en la regulación y supervisión bancaria, recientemente ex superintendente de Banco de Panamá. Ha jugado un papel fundamental en la modernización de la Superintendencia de Bancos de Panamá y el fomento de la estabilidad del sistema financiero panameño y la confianza del público. Y dentro de su gestión lideró la implementación de nuevas tecnologías y promovió la transformación digital del sector bancario. Muchas gracias a Mauri por acompañarnos. Gracias. Nuestro segundo invitado es Edmundo Rivera, a quien personalmente tengo el gusto de llamar amigo, un experimentado economista con más de 20 años de experiencia en la banca. Ha sido clave en toma de decisiones estratégicas en diferentes instituciones financieras. Tiene un profundo conocimiento en la región, en todo lo que tiene que ver con riesgo económico y sectorial, y además tiene una manera de transmitir la información que siempre es amena y es un gusto contar contigo el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Muy amable de tu palabra de No. introducción. Y Para coincido el... 100% contigo, Jorge, ¿eh? Coincido 100% contigo. Sí, muchas gracias a ambos. Para entrar un poquito en calor, quisiera que me dieran su opinión personal de cuáles consideran ustedes que son los desafíos principales a los que el sector financiero y la banca en particular en Latinoamérica se enfrenta hoy en día con estos cambios tecnológicos. A Mauri, si gustas. No, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y la oportunidad de compartir particularmente con nuestro colega Edmundo Rivera, que como dije, lo recuerdo con mucho cariño en tiempos complejos, ¿no? Recientemente vividos por temas de pandemia, en donde a pesar de lo desafiante de los tiempos, pues siempre había una nota refrescante, quizás un poco divertida, de ver, digamos, las cosas y afortunadamente tenemos la dicha de poder estar hoy día compartiendo en este foro. Mira, desde el punto de vista, y hago la aclaración, quizás desde la perspectiva de los reguladores, supervisores bancarios y financieros de Latinoamérica, yo creo que los retos de la banca son enormes, pero siempre es mucho más fácil, y siempre se lo decía, digamos, a los bancos que estaban dentro, digamos, del grupo de entidades supervisadas, reguladas. No hay nada mejor que cumplir por convicción que por un requerimiento del regulador. En ese sentido, yo creo que el mundo y la dinámica, ¿no?,
de lo que está ocurriendo en la banca y las demandas de ese cliente, ¿no? De ese usuario que está pidiendo, digamos, una mejor experiencia, que está pidiendo, digamos, procesos más ágiles, que está pidiendo, de alguna manera, un servicio en la medida de lo posible autogestionable. Yo creo que los bancos, en términos generales, han entendido y ya tienen, digamos, una mayor sensibilidad de que ese no es el futuro, es el presente. Y tú bien lo decías al inicio, es una frase que obviamente es más del concepto de lo que es la evolución del hombre, o sea, o nos adaptamos o sencillamente desaparecemos. Y es allí donde siento que los bancos, quizás los bancos más grandes, han tenido, digamos, una capacidad de invertir, de ver hacia futuro, de buscar, digamos, ese mejor, digamos, esa mejora en la atención y en la calidad del servicio que prestan a sus clientes, y han hecho inversiones importantes tratando precisamente de generar canales alternos, de alguna manera procesos que sean mucho más, digamos, atractivos y amigables, digamos, para efectos de poder acceder a los servicios, digamos, financieros en términos generales. Pero también eso no lo podemos, digamos, apartar a una necesidad que en nuestros países de América Latina todavía es muchísimo mayor, y es los temas relacionados, digamos, con inclusión financiera y los temas relacionados con educación financiera. Son dos patas que, aunque se complementan una de la otra, creo que cada una tiene suficiente capacidad como para buscar su espacio y su foco de atención, ¿no? Así que desde mi punto de vista, la banca latinoamericana está en ese proceso de adaptación. Algunos están mucho más avanzados que otros. Los bancos más pequeños, pues obviamente se les dificulta más, pero desde mi perspectiva tienen una gran oportunidad, porque todavía tienen un espacio de crecimiento que, si lo hacen de la mano con la tecnología, pueden llegar, digamos, a lograr ese volumen de clientela, ese volumen de transaccionalidad. Y los temas, digamos, de tecnología en términos generales son muy amplios, Jorge y Edmundo, o sea, muy amplios. O sea, nosotros lo vimos muy recientemente en términos, digamos, sí, hablamos de fintech con mucha, digamos, no sé si decir ligereza o mucha familiaridad, pero fintech es un mundo de cosas. Y quizás donde más los reguladores bancarios, financieros, están poniendo un énfasis muy particular es precisamente en las fintechs de pagos, ¿no? Hay otras fintechs que te ayudan a analizar el tema del riesgo de crédito y tal y cual, el comportamiento de los clientes, pero fintechs de pago es un tema que vale la pena de repente desarrollar un poquito más adelante en la conversación. Yo lo dejaría hasta ahí como para abrir boca. Claro que sí. Muchas gracias, Mauri. Edmundo, ¿cuál es tu perspectiva de estos retos que tienen los bancos en Latinoamérica? Bueno, con la excelente introducción que acaba de hacer el doctor Amaury Castillo, me la pone, como diríamos nosotros en argot beisbolero, una recta directa al cache para yo batear un jonrón. Bueno, pero da un jonrón ahora. Seguro. ¿Por qué lo digo? Porque la visión que tiene el doctor Amaury Castillo es la visión regulatoria. Yo lo que puedo dar un poco es la visión de un usuario, y un usuario muy especializado en una área específica. Pero quiero recalcar un punto importante. América Latina, con respecto a los retos que tiene usualmente, y vengo de una generación que ha vivido, vamos a decirlo así, tres grandes revoluciones en la industria bancaria en los últimos 35 años, 30 años, por decirlo así. La realidad es que América Latina se adapta bien, pero siempre con cierto retraso. Hay que reconocer ese punto. Doctora Mauri Castillo dio un punto muy importante de que los grandes bancos en América Latina son los que primero dan los pasos.
Pero curiosamente, como él mismo lo hace énfasis, esta revolución que se está dando en la industria bancaria en varios ámbitos que podemos entrar en detalle, como bien dijo doctora Mauri, la parte de fintech, como tú bien dijiste, Jorge, en la parte de la introducción de los aspectos tecnológicos, pero también lo que he vivido los últimos 3 4 meses conversando con colegas, yo participando en trabajo en consultoría, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial aplicado a la banca y a la industria financiera. Yo lo que puedo dar la visión es como los peligros que hay en las tomas de decisiones, más que la implementación, que son otros temas que podemos aclarar. Lo que sí se está demostrando es que no necesariamente tú, por ser un banco pequeño, como dice el doctor Mauri, está fuera del mercado. No, al revés. Quizá por el tamaño te permite un cambio de expectativas, inclusive de paradigma, más rápido que un banco grande, inclusive, Es por la posible. toma de decisiones que se da interna y por los cambios de paradigma que puede haber en ese sentido. Con respecto al otro elemento, si bien América Latina eh, entra en esos ciclos que se dan de, vamos a decir, de cambios revolucionarios en la industria bancaria, el retraso viene más, no es por las capacidades que tiene el sistema financiero de América Latina, cual podemos nombrar cualquier país, si bien, sino más bien las restricciones vienen más por asuntos, vamos a decir, factores económicos y sociopolíticos internos en cada uno de los países, que son algunas veces que hacen mucho peso a la toma de decisiones más rápidas. Quizás podemos estar más pendientes, preocupados por un problema, y lo puedo decir, de la sostenibilidad de un déficit fiscal de un país y medidas que se toma el Banco Central con respecto a la tasa de interés o el tipo de cambio, si es un país que maneja tipo de cambio, Panamá no es el caso, quizá eso subordina a otros elementos como mucho más importantes que tienen que ver con la inclusión, que como mencionó el doctor Amable Castillo, inclusive él puso un tema fundamental para mí, que es los medios de pagos. Yo creo que el cambio tecnológico viene por ahí, por los medios de pago, pero muchas veces nosotros los países estamos más preocupados cómo controlar o limitar los fraudes o los errores operativos, cuando realmente el problema sería más en otras áreas que tienen que ver con la implementación y la capacidad en las tomas de decisiones en ese sentido. Yo soy una de las personas, no soy de... Hay dos escuelas, por decirlo así, en el mundo económico, financiero, que tiene que ver con estos temas. Hay una visión pesimista que dice que la inteligencia artificial no hay que dejarlo todo, que hay que tener mucho controlado, mucho cuidado. Hay otra visión que es mucho más optimista, que es usualmente la que más predomina en los medios de comunicación, que es la visión optimista del uso de la inteligencia artificial en estos temas, regulatorio, tecnológico. Yo creo que estoy en el ámbito, y no por ser políticamente correcto, pero yo estoy en el medio, por decirlo así. Reconozco los grandes avances que puede haber con la inteligencia artificial, y concuerdo con esa visión optimista, pero también comparto mucho con la visión, no diría pesimista, sino que está consciente de los posibles errores que pueden ser muy costosos para una institución financiera o inclusive para un país. Y la idea es que todos estos temas revolucionarios con fintech, con inteligencia artificial, con elementos de aprendizaje artificial, todo esto, la gente entienda que no es una panacea, pero tampoco no podemos dar la espalda. Y como Mauri Castillo lo dijo, yo lo puedo decir con una frase, si tuviéramos la década del 80 fuéramos revolucionarios diciendo esta frase, pero como dijo Vladimir Lenin, el tren de la historia no es hoy, no fue ni ayer ni mañana. Muchas veces nosotros pensamos que estos cambios van a venir dentro de los próximos 2 o 3 años y la realidad es que ya están, inclusive mucho más rápido de lo que nosotros estamos pensando. Sí, ustedes ahí tocan dos puntos bien importantes. El tema de la rapidez con la que las iniciativas en medios de pago se está dando es inclusive mayor que en otros aspectos de la gestión tradicionalmente asociada a los bancos. Eh, Hay grandes iniciativas en Asia y ustedes saben, en Asia pues ya tienen super apps, empresas tecnológicas que están de alguna manera irrumpiendo en el ámbito de los bancos y el tema de los medios de pago ya está superando lo que son la inmediatez de medios de pago regional o local. Allá hablar de cross-border payments y cómo agilizar esa gestión
que hoy en día puede demorar entre 2 y 3 días, convertirlo en una transferencia inclusive entre monedas que sea de manera inmediata. Y al igual que el mundo, eh, yo soy un apasionado por la tecnología, soy ingeniero de sistemas, pero siempre veo la tecnología como un habilitador, ¿no? No es la solución para todo. Hay que tener mm, conciencia de los riesgos que implica el tener o adoptar nuevas tecnologías. Siempre hay algo implícito y siempre es importante tener en cuenta ese aspecto. No es ser pesimista, es tener claro los beneficios y los retos que traen esos beneficios para poderse materializar, ¿no? Eh, y adicionalmente a eso, eh, bueno, estamos hablando de tecnologías que no son realmente tan nuevas, pero que han tenido una explosión en los últimos 2 años. Un Exacto. caso de eso es la inteligencia artificial generativa, que también nos lleva al ámbito, que no voy a entrar en detalle, pero ciertos dilemas éticos del uso de la información, ¿no? Pero yo considero que los bancos en Latinoamérica tienen una posición interesante porque eh, se visualizan bien los beneficios que pueden tener las nuevas tecnologías y lo hacen de una manera adecuada. Eh, los beneficios para el sistema bancario son todos. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras que son de alguna manera un poco menos complejas de mover que en otras regiones, ¿no? Pero es importante también ver cuáles son los casos de uso. Hay una cosa que quiero plantearles para ver qué opinan al respecto, es que ahorita con el boom de la inteligencia artificial generativa, casi todo el mundo quiere poner la inteligencia artificial en los productos, pero se olvidan que uno de los grandes beneficios de la inteligencia artificial está en los procesos, en el back, o lo que llamamos en el banco, el back office. Ahí hay un gran beneficio en eficientar y volver muchísimo más ágiles los procesos internos. Ustedes saben, en la banca latinoamericana hay bancos que son muy de punta, pero hay muchos que tienen a punta de personas, cubren las necesidades y no es tan eficiente, aunque brindan un gran servicio, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa parte de no solamente ver el- el- la adopción de la tecnología en el producto final al cliente, sino al interior de la institución financiera para mejorar sus procesos? Bueno, yo creo que traes una reflexión bien relevante para la conversación. Y esto, de hecho, quizás abordando tres grandes temas que son típicos en cualquier proceso de transformación. Para mí está muy claro que el tema, digamos, procesos, es una de las columnas, de los pilares fundamentales en cualquier estrategia de transformación. Igualmente lo está la tecnología, de lo que estamos hablando, y ni hablar de la gente que participa en todo esto, ¿no? Porque también requieren, digamos, de un proceso, digamos, de entendimiento claro y de capacitación o entrenamiento permanente, constante. Lo que hoy realmente funciona, no sabemos si mañana va a funcionar. Por lo tanto, en tiempos, mi papá que tiene 90 años, por cierto, dice, bueno, es que digo, nunca ha dejado de existir la crisis, ¿no? Y también de cada una de ellas siempre están allí intrínsecas las oportunidades también para encontrar, digamos, soluciones a los problemas o sencillamente mejorar los procesos a los cuales tú te refieres, Jorge. Y ciertamente en estos tiempos complejos donde la banca está buscando mayor eficiencia, yo creo que la apuesta tiene que estar, digamos, con la implementación o la adopción, digamos, de tecnologías que ayuden precisamente no solamente a buscar esa eficiencia de la que hablas y con la cual yo estoy de acuerdo, sino también mejorar, como decía al inicio, esa experiencia que todos tenemos. De hecho, el mundo de alguna manera hace referencias de su conversación en este podcast como un usuario, como un usuario especializado.
Pero si hay algo común entre nosotros tres, es que todos somos usuarios o clientes o consumidores de servicios financieros. Y al final, o sea, yo vengo de una generación donde el concepto banca tradicional es lo que más ha estado arraigado. He tenido la gran experiencia, como seguramente ustedes, tú por ser un apasionado, Jorge, también de la tecnología, de ver cómo ha ido evolucionando para bien, digamos, todo lo relacionado, digamos, a la transformación digital de la banca. Pero hay un elemento no menor, lo traigo a la conversación. Yo siempre he sido un crítico como usuario, como cliente y consumidor bancario, pero también como regulador y supervisor. La eficiencia no puede estar en contra de la calidad y del buen servicio a los clientes. Y me refiero, digamos, al cliente, digamos, banca de personas, ¿no? Para no hablar del corporativo que no deja de ser cliente. Pero a lo mejor tiene una voz que puede llamar más la atención y quisieran, digamos, la institución bancaria o financiera darle un tratamiento diferenciado. Pero es que todos somos importantes en la organización, todos. Entonces, es importante que cuando las instituciones de crédito o las instituciones financieras arrancan un proceso de transformación, tengan obviamente al cliente en el centro y que tomen opinión de qué es lo que busca, qué es lo que se quiere. Y también, ya lo hemos dicho aquí en esta conversación tan interesante, es que, y me identifico muy bien con Edmundo también, es decir, no es ser optimista o ser pesimista, yo creo que es ser realista. Y si hay cosas que traen, digamos, beneficios, quizás la formación, digamos, de quien les habla, como alguien que pertenece, digamos, a esa generación que conoció pues la banca tradicional, captar recursos del público y colocarlo en manera de préstamo. Eso es plain vanilla, hablar de lo que es la intermediación financiera. Hombre, también hay que entender que todos estos avances tecnológicos traen consigo riesgos. Lo importante, y esto es una premisa de cualquier supervisor o cualquier área de riesgo de cualquier institución financiera, es identificarlo, saber identificarlo. No lo vamos a evitar, esto es bien trillado y sobre todo para, digamos, la calidad de la audiencia que nos escuchará, que nos escucha, sino más bien cómo podemos administrarlo, no es eliminar el riesgo, o sea, es cómo poder gestionar esos peligros, ¿no? Esos riesgos que lo que al final del día buscamos no se materialicen para no incurrir, digamos, en pérdidas, ¿no? Que pueden ocasionarle a la institución financiera. Hombre, y ni hablar también a los clientes, que también a veces, pues, desafortunadamente pareciera son muy ingenuos. Ahí yo le agrego un poco en el tema de educación financiera a ese nivel, o sea, que a veces, muchas veces, increíblemente, no importa el estrato social y sobre todo de estudios académicos, hombre, compromete su información y pone, o sea, los sistemas de los bancos es muy, pero muy raro, ocurre que puedan ser vulnerados. Se gastan una fortuna en temas de cómo proteger los sistemas, la ciberseguridad, que es un elemento tan importante y que ha cobrado mucha importancia, mucha relevancia hoy día. Pero el individuo que está en su casa, que te le llega un correo, por mencionar un esquema sencillo, y dice sí, y aquí está mi nombre, aquí está mi número de identificación, aquí está mi número de cuenta, y a mí me ha tocado como experiencia, quizás me estoy desviando un poquito, así que cuando quieres me traes a la realidad. Por experiencia he escuchado a bancos decir, pero qué lamentable, doctor Castillo, hombre, el cliente comprometió su información. Pero ya nosotros hicimos la tarea, pero fíjese que qué lamentable, señor banquero, que el banco no cuenta, digamos, con sistemas más robustos que permitan, digamos, dar, digamos, más seguridad a la hora de que tienes que darle una contraseña nueva. O sea, no hay los
diferentes niveles o los suficientes niveles de seguridad. Entonces, eso implica que efectivamente haya quizás una corresponsabilidad en una situación, digamos, de fraude que empezó por la debilidad de un cliente mal educado, en el sentido de no estar, digamos, ojo avisor con los riesgos que conlleva, digamos, el poder acceder a sus servicios bancarios a través de Internet. Pero por el otro lado, la banca, que también tiene que hacer su tarea de poder, digamos, sensibilizar, educar, campañas de sensibilización que permitan, digamos, por lo menos darle un poquito más de visibilidad a los problemas que pueden traer la adopción de nuevas tecnologías. Lo dejo hasta ahí. Totalmente de acuerdo. Todo el mundo. Bueno, el doctor Amaury Castillo tocó todos los puntos que quería mencionar. Yo lo que voy a tratar de reforzarlo y darle un poco más de una parte más de, como él mismo lo comentó, de que yo soy un usuario para las tomas de decisiones. Pero yo quiero ampliarlo, como dice el doctor Amaury Castillo. Algunas veces el sistema financiero en América Latina se comporta como, no sé si ustedes han escuchado los Potenki Village, o sea, los pueblos Potenque. En la época de la zarina Catalina, él tenía a un funcionario que era una especie de su primer ministro, Potenki, que cuando lo llevaba a un pueblo para que ella viera el gran avance que había en esa ciudad de Rusia, ponía las cosas hermosas delante de ella. O sea, los front era bellísimo, parecía una ciudad moderna, pero cuando uno iba para la parte de atrás no había nada, literalmente. Y ese tema es lo que dice Amaury Castillo, es la parte de la educación financiera. Yo recuerdo, muy jovencito, casi niño, cuando salían las primeras tarjetas de crédito en América Latina. Mi tía, que era gerente general de un gran banco internacional, el Citibank en esa época, yo escuchaba en las conversaciones que ella tenía sus amistades, sus colegas, que ese producto iba a ser para gente con altos niveles de ingresos y que se iba a quedar ahí, que no era rentable para países de América Latina. Cuando uno vemos la realidad de hoy día, el uso de la tarjeta de crédito, yo vemos que inclusive personas que prácticamente con sueldo mínimo con 5 tarjetas de crédito. O sea, eso dice que muchas veces los cambios de innovación que se dan en la banca van mucho más arriba, mucho más potentes de lo que uno está pensando originalmente. El problema son las restricciones de otro lado de la ecuación que menciona Amaury Castillo en ese sentido. Lo que sí yo quiero reforzar un poco el punto de que estos temas, como bien dice el doctor Amaury, están llegando y llegan de forma de olas y muchas veces no lo detectamos a tal punto, y esta es la experiencia que he vivido en los últimos años, sobre todo aquí ahora que estoy ejerciendo en Estados Unidos, es que los productos que de alguna manera eran rentables hace 10 años atrás, quizás no son los productos premiums, son rentables todavía, sí, son rentables, pero no son los productos premium. Y cuidado si no van a ser productos de tercera, cuarta categoría de los próximos 5 años o 10 años, por decirlo así. La forma de hacer negocio es muy diferente hoy día a lo que se hacía hace 5 o 10 años. Por ejemplo, la aprobación hipotecaria, la aprobación de un vehículo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tú apruebas sin necesidad de personalmente, físicamente, un dealer, un concesionario. Tú quieres un modelo, un carro, y ya en la tarde te lo están llevando, tú te montas en el carro, y si no te gustó, quieres otro modelo, o otro color, otra característica, lo devuelve y te lo traen al otro día. Todo eso es una forma de un servicio integrado con el sistema financiero y con la parte operativa, cuidando todos esos elementos. La gran pregunta es, todo ese soporte, no es mi expertise, pero me imagino que son los puntos que ustedes son expertos, todo ese soporte que está detrás para evitar fraude operativo, fraude vamos a decir, ilegal, todo eso viene con todos esos costos que menciona Amaury Castillo. Ahora, la realidad es, y cuando hablamos de estos puntos de innovación, incluyendo inteligencia artificial, aprendizaje forzoso o reforzado, aprendizaje automático o supervisado, dependiendo de la categoría, la calidad que uno... Lo más importante de todo eso es que, conversando con los mayores expertos en estos tiempos, y he participado con ellos en mesas redondas, ellos dicen, no podemos sustituir el discernimiento humano en otros aparatos, por decirlo así. El discernimiento humano, eso nunca se va a eliminar, nunca, en las tomas de decisiones, inclusive movemos para arriba. La creatividad y la empresarialidad del ser humano, eso no va a ser sustituido por ningún tipo de innovación.
y estamos hablando de innovación en términos generales, pero como estamos hablando de la banca, ya el diseño y la implementación puede apoyarnos en estas innovaciones, pero el discernimiento y las tomas de decisiones no puede ser sustituido por esos elementos innovatorios. Y eso es lo que muchas veces la banca en América Latina se equivoca pensando que cuando traen esos elementos, automáticamente ellos creen que ya están en el nivel, por decirlo así, top one, y no quiero ofender a nadie, pero vamos a poner, pues ya estamos a nivel de una banca tipo Singapur, o una banca tipo Japón, o una banca tipo Estados Unidos. Y ese elemento que yo creo que a Mauri va por esa línea, hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos pensar que por el simple proceso de innovación o de mejora regulatoria o inclusive de mejoras tecnológicas ya estamos en el nivel top one a nivel mundial. No, al revés, falta mucho para muchos elementos en ese sentido. Y el otro elemento que quiero mencionar, eh, yo creo que se me adelantó bastante, Mauri, que era lo que yo iba a tocar, eficiencia o eficacia versus calidad. La realidad es cuando en América Latina, y ahí voy a sacar un poco la vena mía de economista, cuando tú ves que en la parte global hay ciclos económicos muy marcados, en América Latina los ciclos se amplifican mucho más, e inclusive son se dan hasta dos o tres ciclos dentro de un gran ciclo económico. Para poner un ejemplo, Estados Unidos entra en un proceso de ciclo económico que dura 6, 5 años. En América Latina se da la sensación de que hay dos ciclos económicos paralelos, uno regional y uno en el país. Pero también se da un problema, que puede darse una situación de un ciclo o previsión de negocio a nivel sectorial que afecta a ese sector particular. Y puedo poner un ejemplo. En el caso de la industria bancaria, quizá este tema, y esto es fundamental, muchas veces cuando yo converso con algunas personas que son especialistas en segmentación de mercado, ellos me dicen, Edmundo, nosotros queremos crecer por forma natural, pero el problema es la bancarización. Y cuando vemos un país como México, que tiene un nivel de bancarización de un 20, un 25%, y los bancos son niveles A1, por decirlo así, porque son muchos bancos extranjeros, pero potencializar eso ya lleva un alto nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque la bancarización es tan corta que ya tendría que tomar elementos de menor calidad, por decirlo así, y de más riesgo cuando el retorno no es el mismo. Y ahí la toma de decisiones, y como dice perfectamente Amari, ahí prima más, bueno, aquí vamos a aplicar la eficiencia, la eficacia, inclusive las tomas de decisiones por rendimiento que por calidad. Entonces, por eso que muchas veces cuando se le pregunta, se hacen encuestas en México, el nivel de insatisfacción que hay desde el punto de vista bancario es muy alto. Pero que es lógico, porque hay una gran parte de gente que no está bancarizado. Esas personas son los que creo que van a ser los focos para la revolución bancaria que se está dando a nivel global, que es los medios pagos que mencionó a Mauri en ese sentido. Y quería mencionar un último punto, pero no me voy a extender en eso, que tiene que ver con el tema de, vamos a decir, de implicaciones éticas y de privacidad. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en la forma de abordar las tomas de decisiones, pensando que nosotros podemos maximizar las rentabilidades de un banco, pero podemos estar violando los temas de ética y privacidad. Y eso hace que las personas, y él lo dijo Mauri Castillo con su gran experiencia, pero yo lo he vivido como usuario y viendo a mis otros compañeros cuando están tomando decisiones, es que la persona que se acerca a un banco piensa que solamente dando dos o tres datos ya ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. Y yo creo que la banca no ha cambiado desde que se fundó la época de los romanos, los griegos, que si bien tú le pasas toda esta información y te da el servicio, tú tienes que estar vigilante de tu patrimonio y tu gestión patrimonial con respecto a ese banco, a esa institución, porque si no va a tener sorpresas muy negativas. Ni hablar de un escenario que hasta ahora no se ha dado en el corto plazo en América Latina, gracias a Dios, pero es que se dé un escenario de quiebra o una situación de recesión económica que afecte algunos bancos marginales que estén manejando mal el riesgo. Sí, Totalmente de acuerdo. ahí totalmente de acuerdo y ahí traen ustedes a la mesa algo muy interesante y es uno de los retos para la banca que está implícito en todo lo que sea innovación es educar al cliente, ¿verdad? Porque es parte de la responsabilidad que tiene la institución financiera. Y de hecho, para que se materialice el beneficio de la nueva tecnología, hay que saber conectar y comunicar con el cliente. Y ahí viene educarlo tanto en el uso como en la responsabilidad, porque somos corresponsables, ¿verdad? Alguien hace el tratamiento de los datos, pero yo soy el dueño de mis datos.
¿no? Por poner un ejemplo. Eh, y es importante y a veces la tecnología avanza mucho más rápido de lo que el común de la gente puede asumir y, y asimilar. Tal vez somos muy rápidos en saberla usar, pero no en conocer cuáles son sus implicaciones. Y hay una cosa que de alguna manera tangencial está relacionada y es que los bancos y todas las corporaciones requieren hoy en día hacer un esfuerzo adicional en lo que yo llamo es el technology literacy. ¿Por qué razón? Porque las áreas de tecnología pueden estar menos o más preparadas para los cambios tecnológicos, pero muchas veces lo he visto en mi experiencia personal y ahí les doy el espacio también para que compartan la propia, es que hay muchos cambios tecnológicos y cuando vemos el C-Level o el Board of Directors, a veces carecen de unas bases, una fundamentación para entender esos cambios y poder tener una toma de decisiones adecuada que en línea con lo que dice el mundo sea ética y sea transparente para el beneficio de todos, ¿no? Entonces yo creo que también uno de los retos de la banca, aunque no es específico de la banca, es trabajar mucho en que las personas que tomen las decisiones de adoptar nuevas tecnologías, de hacer cambios, también tengan un conocimiento básico de esas tecnologías y de las implicaciones de esas decisiones. No sé cómo lo ven ustedes. Para seguir el mismo orden, voy a tratar de no dejarte algo, Edmundo, qué pena. Sí, no, gracias. Mejor dicho, Jorge, imposible. Y mi experiencia, particularmente, no solamente mi experiencia más reciente como regulador y supervisor bancario, sino en mi, digamos, pasado también profesional, eh, eh, siendo miembro de juntas directivas, miembro independiente de juntas directivas, me ha dado, digamos, de alguna manera la seguridad, como dicen los americanos, tone at the top. O sea, en la medida que el Board of Directors entienda, bueno, no tienen que ser un experto, ¿eh? Yo reitero, no soy un experto, soy buena gente, no soy experto, pero en la medida que el directorio o el consejo directivo de una organización, para no ponerle, digamos, encasillarla en una actividad específica, entienda medianamente los riesgos que están asociados a esas nuevas tecnologías, a esos cambios, yo creo que se hace no solamente más fácil, sino quizás se toman mejores decisiones. No se permite equivocarse, ¿eh? No hay ningún problema, pero es obligatorio corregir lo más rápido posible. Pero es importante que haya una base mínima de conocimiento. Yo creo que estos elementos son muy importantes y desde mi experiencia como regulador bancario, de hecho, privilegio esa diversidad en la composición de juntas directivas. A nivel, digamos, mi experiencia está en el sector financiero, pero la privilegio, digamos, tener personas como tú, Jorge, ¿no? Apasionadas o académicamente mejor formados en temas de tecnología. A veces los tecnólogos, digo, hablando del área de tecnología, son muy square, ¿no? O sea, esto es así y esto te por aquí. Pero alguien que no tiene esa expertise puede decir, ok, pero eso, déjame entenderlo yo. Yo no soy tecnólogo, pero quiero saber qué proceso, cómo vamos nosotros a mejorarle la experiencia, vuelvo y repito, a ese cliente. ¿Cómo vamos a lograr esa eficiencia a nivel de que nuestros accionistas sientan de que pues, la inversión realmente está generando un retorno, ¿no? Entonces, todos esos elementos que tú traes, desde mi punto de vista, al final lo podríamos encasillar o agrupar en un concepto que es de la esencia de cualquier organización, que es el buen gobierno corporativo. En la medida que exista un buen gobierno corporativo, que
que haya ese nivel de, digamos, de sensibilidad, de educación, de conocimiento a nivel, digamos, del directorio, y que haya igualmente un accountability, una rendición de cuentas por parte de todos los heads, digamos, de las diferentes áreas. Yo creo que puede haber, digamos, una sinergia y puede haber resultados que de alguna manera arrojen digamos, los resultados esperados se alinean realmente con la ejecución, digamos, de lo que se ha logrado, digamos. Lo decía hace un ratito Edmundo y yo lo recojo porque dice, ya los negocios hoy día, la manera como se hacen no son iguales. Hace 10 años, probablemente hace 5 años, ya no son iguales hoy. Y eso me recordó, sobre todo por de donde es Edmundo, ahorita mismo, pues los Yankees de Nueva York están en el sótano, ¿no? Eso, No, sí, ay, me amargaste. Ya me amargaste. Y eso me recuerda un ex coach de los Yankees de Nueva York, muy conocido por sus frases célebres, el llamado y recordado Yogi Berra. Y de Yogi Berra rescato una frase que para mí tiene un impacto y tiene de alguna manera una relación con el tema que estamos hablando hoy. Y decía él, el futuro ya no es lo que solía ser. Y es una frase poderosísima, porque efectivamente, o sea, muchos piensan que esto se ha hecho así, y se los digo yo, que vengo, digamos, de una escuela pues bastante tradicional, conservadora, pero que entendió muy rápidamente que el mundo estaba evolucionando de una manera extraordinaria, y prueba de ello fue precisamente, digamos, todo lo que logramos acompañar desde el regulador bancario a los bancos en esos procesos de transformación, digamos, digital, que en realidad es una transformación que es más allá de lo digital. En realidad, o sea, la presentación es digital, pero todo lo que el backstage de la historia que nos contaba de Rusia, de la época, efectivamente hay todo un trabajo por detrás que de alguna manera no se ve, pero es importante que esté ahí, y es importante que esté documentado, y es importante porque al final, sin querer hacer, digamos, publicidad a ninguna cadena de restaurantes, o sea, las hamburguesas de McDonald's se hace así, como ellos dicen, en México, en Panamá, en Bruselas, en Rusia. Así es las hamburguesas. Pueda que en algún sitio en México le pongan pues guacamole, y pueda que en Chile le pongan pues la palta, creo que le llaman, que es aguacate. O sea, cada uno le va poniendo, digamos, ese toque, ¿no? Digamos, propio de cada jurisdicción. Pero al final, los procesos, el racional, el reason behind, que digo yo hace un ratito, o sea, tiene que estar allí, tiene que estar documentado y tiene que generar valor a la organización. Si no, nos quedamos en la teoría y en el goodwill y al final pues no logramos. Bueno, creo que a lo mejor me fui un poquito de todo el mundo. Bueno, excelente. Yo voy a recoger el testigo que me pone a Mauri. Pero a Mauri me dio un toque de amargura total conmigo, porque como yo soy yanquista, No sé, estoy casi vestido de negro, porque yo creo que ya lo único que me queda a mí es la esperanza, pero la esperanza era verde y se lo comió el burro. Entonces, vamos a ver. okay. Pero más allá de este toque de humor que me acaba de provocar a Mauri Castillo, y gracias, hay un concepto que se manejaba mucho y lo creó Joseph Schumpeter en 1942, que se llama la destrucción creativa. Y yo creo que hay que verlo así, lo que es los cambios innovadores, regulatorios, con tecnología, con los temas de última generación de inteligencia artificial. Pero yo quería dar un pasito más hacia adelante. Creo que la audiencia, muchos de ellos van a ser muy expertos en tecnología, que son el público usual que tú tienes, Jorge, gente que maneja día a día la tecnología. Pero yo quiero darle como un toque, y ese es lo hermoso que tenemos a don Amaury, tío, que me puede reforzar este elemento.
muchas veces nosotros en la banca, cuando estamos en el sector privado, tenemos un poco de escepticismo o no quiero ser, quiero cuidar mis palabras, pero quiero usar la palabra escepticismo con los reguladores. Y algunas veces, y lo pensamos y puede ser una realidad, que los reguladores inclusive están a uno, dos, tres pasos de la innovación. Pero yo no lo veo así, después de tantos años, inclusive interactuando con los reguladores de Panamá y de otros países, muchas veces ellos tienen algo que nosotros nos olvidamos a nivel de la banca cuando estamos trabajando en un país específico, que muchas veces tenemos una relación incestuosa, porque el simple hecho de copiar una tecnología o traer una innovación de otro país, pensamos que estamos adaptándonos fácilmente y rentabilizando y maximizando procesos y diciendo, bueno, aquí tenemos lo último y nos va a ir muy, muy bien. Lo bueno de los reguladores es que como ven varias experiencias a nivel global, ellos ven que no todas las innovaciones van a tener el mismo impacto en cada uno de los países, inclusive a nivel de industria. Y yo creo que don Amaury tiene una gran experiencia siendo regulador, que él mismo se da cuenta, eh, nos lo puede explicar claramente, que cuando ve un cambio tecnológico aplicado a la banca, muchas veces ese cambio tecnológico se aplica al sistema de servicios sanitarios y tiene otras relaciones y otro impacto, inclusive mucho más eficiente que la misma banca, por decirlo así. Y aunque nació esa innovación dentro de la banca. ¿Dónde yo quiero llevar con este punto? Que es la parte de la aplicación práctica de las innovaciones tecnológicas, o vamos a decir de la inteligencia artificial. Nosotros en la banca, en América Latina, si nosotros queremos estar en la frontera del conocimiento, en la vanguardia, nosotros tenemos que reforzar mucho en las tomas de decisiones. Pero esas tomas de decisiones, nosotros nos equivocamos a caer lo que decía Freddy Hayek, una superespecialización. O sea, decimos, bueno, si queremos utilizar la inteligencia artificial o procesos de aprendizaje automático, tenemos que tener el mejor ingeniero industrial de tecnología traído de Singapur. Y no necesariamente. Tú lo que puedes tener, tú necesitas a esa persona para la implementación, pero para la toma de decisiones tú tienes que tener una persona que tenga conocimiento, obviamente, pero que entienda todas las restricciones que están alrededor de ese mercado. Y por eso que cuando tú tienes una innovación financiera de Estados Unidos o de Europa y la trae a América Latina, muchas veces no se da los resultados esperados originalmente. Eso por un lado. Por otro lado, inclusive, un paréntesis, ahí el doctor Amaury Castillo me va a dar la razón o quizás me refuerce el tema. Inclusive dentro de las mismas innovaciones financieras que se dan en Europa, no necesariamente se aplican en Estados Unidos y tienen características diferentes por su cultura y su forma de ver las cosas. Eso para dar un ejemplo que puede ser un tema interesante para países de América Latina. Pero la segunda parte que yo quiero mencionar es cuando nosotros estamos aplicando estos temas de innovación y la primera sensación que uno tenemos es, bueno, ¿cómo vamos a maximizar y vamos a rentabilizar este proceso? Y dejamos de lado la parte de riesgo. Y esto es una realidad porque yo lo he vivido varias veces, no solamente yo personalmente, sino con otros colegas en otras instituciones. Cuando se recupera o se toma en cuenta ese factor de riesgo, el costo de implementación es 2, 3, hasta 4 veces de lo que era originalmente. ¿Por qué? Porque es un sistema de parche. Y da la sensación que ustedes ven algunas instituciones que son muy buenas, pero que tienen problemas de sistema o problemas de proceso, que nosotros no nos damos cuenta cuando somos usuarios o cuando somos personas que estamos fuera de ese banco, cuando estamos accediendo a la calidad del servicio. Pero si uno estuviera trabajando dentro de esta institución, uno se hubiera dado cuenta de un principio. Aquí hay un problema de sistema, aquí hay un problema de proceso. Y cuando tú vienes a ver, tú tienes una persona muy inteligente en tecnología, pero es un cacique. Y tiene eso un siglo. Y está totalmente divorciado a las tomas de decisiones de la junta directiva o de la administración. Pero él piensa que está haciendo lo mejor de lo mejor. Y es razonable que piense así. Pero nosotros tenemos que tener una visión integral. Y más en América Latina, cuando las restricciones son muy diferentes a Estados Unidos, Europa o a Japón, por la sencilla razón de que hay un problema hay que decirlo, sociopolítico, puede haber problemas de ciclo económico, puede haber inclusive problemas de desigualdad, hay que decirlo, puede haber problemas de bancarización, como lo mencionaba Mauri de un principio. Todos esos factores limitan al nivel del alcance que puede tener esa innovación o ese, vamos a decir, cambio disruptivo que tiene que ver en la tecnología. Por eso a mí me gusta mucho cuando a mí me hablan de uso de este tipo de innovaciones o incluyendo inteligencia artificial, blockchain, fintech, siempre tenga una visión de bancarización o de inclusión financiera
Y no es que uno sea políticamente correcto, no lo estoy diciendo por eso. Es que la realidad es que cuando tú estás llevando, masificando vamos a decir, tratando de estandarizar todos esos elementos a toda la sociedad, son los procesos más optimistas que se dan en esos usos. Quizás me fui un poquito fuera del tema, Jorge, No, pero no quería dejar de mencionar esa parte, No, de para la nada, parte de... Edmundo. Creo que es importante eso y en mi experiencia personal, siendo vicepresidente de tecnología de un banco, yo creo que las mejores interacciones con el C-Level y con la junta directiva es cuando empezábamos explicando el tema tecnológico en términos no tecnológicos. Y yo tenía, digamos, del otro lado de la mesa una persona con comprensión que podía hacerle sobrepeso a lo que yo como técnico y tecnólogo estoy proponiendo. Ese es lo más valioso para una interacción en una compañía, es que yo tenga una contraparte como tecnología que me haga las preguntas adecuadas, pero para hacer las preguntas adecuadas es necesario también explicar que a veces los técnicos mm, tenemos una especie de ceguera porque somos expertos, entonces consideramos que no hay que explicar mucho porque eso es evidente. Yo tengo una anécdota y me disculpan que haga un paréntesis muy interesante. Un profesor, luego que fue amigo mío, daba clases de Windows allá en el año 1998, de Windows 95, y llegó una persona y dijo, quiero tener el curso, ¿hay algún prerequisito? Y dijo, no, no hay ningún prerequisito. Y la persona canceló en efectivo un curso que era costoso en la época. Y cuando estuvo en clase no interactuaba. Se acercó a mi profesor y le dijo, ¿hay algo en el material que no entienda? Me dijo, no, lo que pasa es que yo no sé leer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dicen los técnicos, es que siempre hay un prerequisito que no está explícito, pero que está implícito y que nosotros tenemos que esforzarnos. A veces uno dice, es que la junta directiva no entiende. Te tomaste el tiempo de explicar, te tomaste el tiempo de hacer comprender el concepto y lo que está detrás de eso. Creo que es una responsabilidad que uno debe tener como persona que tiene la gran oportunidad de ser experto en un tema tecnológico, ¿no? Perdón, Jorge, te puedo agregar un punto rápido ahí, y menos de un minuto. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de esas situaciones es cuando los fallos explotan. Eh, o ese riesgo provoca un costo financiero alto dentro de la institución o fuera de la institución. Ahí que nos damos cuenta de los problemas de implementación. eso es muy cierto, Edmundo y Jorge. La verdad es que coincido con ambos. Yo creo que es importante, quizás yéndome un poquito más atrás a lo que traía Edmundo hace un ratito. Sin duda alguna, yo me atrevería a decirte que en nuestros países latinoamericanos hay cierto rezago respecto al avance de la tecnología. Ujú. Eh, Puede haber quizás muy pocas excepciones, digamos, de reguladores que están, digamos, en un nivel un poco más proactivo, diría yo, viendo cómo generar espacios o marcos legales y regulatorios, dependiendo, para tratar, digamos, que de alguna manera se pueda desarrollar tal o cual tecnología. Pero es típico que muchas veces esos avances en productos y servicios que se puedan dar apalancados en tecnologías, quizás de los casos más digamos, más recientes y más de actualidad, todo lo relacionado con los activos virtuales, por ejemplo, Ujú. la mayoría de los países tienen un rezago. Y no es hasta, digamos, más recientemente, por ejemplo, que la SEC, la SEC, los Estados Unidos se pronuncia respecto al tema, o en Ujú. Europa que tienen quizás un grado un poquito más avanzado. Sin ánimo de tirarle propaganda, pero
honor a quien se lo merece, digamos, usted ve un regulador en Singapur, por ejemplo, que wow, ese es un regulador que va, pero beyond a lo que el resto del mercado global, me atrevería a decir, está en algunos casos todavía ni siquiera lo han pensado, ya ellos están trabajando, digamos, en cómo acompañar a la industria, digamos, en el desarrollo de tal o cual producto, servicio o tecnología, de ser el caso. Entonces, yo creo que ahí sí tendríamos que, digamos, poner un esfuerzo adicional, entendiendo lo que muy bien trajo Edmundo, de que todos tenemos nuestros temas, ¿no? Todos los países tienen nuestros temas. Hay un elemento para nosotros supremamente importante y que ha jugado a favor, quiero que sepan, inclusive probado ahora en época de pandemia, la ausencia de un banco central, por ejemplo. Es correcto. Jugado Es a correcto. favor. Pero a la vez, en temas relacionados con sistemas de pago, les tengo que ser muy honesto y autocrítico. Ahí también ha habido un rezago porque es que no haya, porque al no haber un banco central no es que haya un responsable o una autoridad de pagos. En este minuto estamos viendo a ver cómo amalgamamos ese tema, cómo creamos una estructura de gobernanza muy made in Panama por nuestra realidad de no tener un banco central, tener un Banco Nacional de Panamá, que efectivamente es un banco del Estado, pero que también hace banca comercial, ¿no? Que ahí hay un tema, desde mi perspectiva, de conflicto de interés Sí. en el caso, digamos, de querer ser una autoridad de pago. Yo creo que no es adecuada ser una autoridad de pago porque hay un claro conflicto de interés. Y en el más reciente, más reciente evaluación del Fondo Monetario del Banco Mundial, conocido como FSAP, ¿no? El Financial Sector Assessment Program, claramente quedó evidenciado de que el país tiene que moverse en la dirección de crear un Consejo Nacional de Pagos, porque al no contar con esta autoridad, que de mi perspectiva debería estar asignada a la Superintendencia de Bancos. Entonces, pues, un supervisor relevante, y desde el punto de vista, por ejemplo, si sacamos algo, digamos, alguno de los conceptos de IOSCO, desde el punto de vista de infraestructura de mercado financiero, a la ausencia de un banco central, que es una cosa muy rara en el mundo, entonces podría ser un regulador relevante. Por supuesto que la banca es el 90% del sector financiero en Panamá. Entonces, porque también nos dimos cuenta que al no haber esa responsabilidad asignada de manera clara, entonces cuando vienen todos estos modelos de negocios innovadores, pongámosle fintech, que es más sexy, entonces, bueno, pero no, yo no tengo competencia para eso. Bueno, por tema de prevención de blanqueo de capitales, yo te puedo otorgar un registro en la medida que seas un emisor de dinero electrónico o un emisor de medios de pago o de estas cuestiones, digamos, exóticas. Ya no son tan exóticas, eso es el pan nuestro de todos los días, pero entonces asignas una responsabilidad, yo te diría, sesgada, porque tampoco es que damos una licencia para ese tipo de... Me refiero al regulador bancario, a la Superintendencia de Bancos de Panamá. No es que otorgas una licencia, pero sí es un registro únicamente para supervisar los temas relacionados con prevención del blanqueo de capital. Entonces, es una invitación sencillamente a que todos los reguladores, supervisores de América Latina, veamos, digamos, buenos modelos exitosos, ¿no? En donde sí, la banca tradicional, digo, yo creo que va a estar allí. O sea, el captar recursos del público y colocarlos y asegurarnos todos que los bancos gestionan correctamente esos recursos. Esa es la única razón por la que el Estado interviene en una actividad económica como la banca. Hombre, tenga la capacidad de transformarse y lograr adoptar nuevas tecnologías que les permitan y también tener la amplitud. Fintechs como tal no necesariamente debería competir con la banca tradicional. Yo creo que ellas tienen que complementarse. Y en la medida que una parte
Y la otra, entiendan eso, pues no es la fintech a tumbarle y hacer que la banca desaparezca, no, ni No. la banca sentirse amenazada por el fintech. O sea, es ver cómo logran integrarse y colaborarse con un objetivo principal y un sujeto que es el cliente, que es el usuario, ¿no? Es lo que podría complementar quizás también yéndome por otros lados. Excelente. Totalmente, totalmente. Eh, para redondear un poquito, entonces vemos un sector bancario en Latinoamérica con muchos retos, con no digamos amenazas, sino con disrupciones en su modelo y con la necesidad no solamente de propender por innovar para generar eficiencias, sino poner al cliente en el centro y entender que todas estas iniciativas tienen un impacto y que debemos considerarlo tanto desde la perspectiva del riesgo como la perspectiva de la adopción por parte de los clientes de estas nuevas tecnologías y que hay una responsabilidad en educar a los clientes. No sé si Yo, quieren agregar algo sí, más. sí, si me permite, yo quiero tomar un ejemplo, que es el mismo ejemplo que yo le di a un grupo de economistas que yo estaba dando una charla, una conferencia. Vamos a decirlo así, mi profesión, si bien es tradicional, pero me ha obligado a estar en la frontera de conocimiento, empezando con lo que es evaluación de riesgo país, que eso no se enseña en universidades o un instituto. Eso se aprende haciendo. Yo creo que nosotros estamos en una época, y guardando la distancia, de alguna forma, los carros transportados por caballos están moviéndose a carros de motor de combustión, de gasolina, de gasoil, lo que sea. La realidad es que siempre vamos a tener necesidad de transporte. O sea, tenemos que movernos de punto A al punto B. Y es lo que dice Amaury, la banca siempre va a existir. De alguna forma, la banca siempre va a existir. Tú necesitas un grupo de personas que tienen los fondos, tienes que tomar esos fondos para prestar a las personas que necesitan esos fondos para hacer inversión o consumo. Ese es la banca por filosofía. Y esos fondos prestables debe estar en un supermercado de riesgo. Cuando hablo de supermercado de riesgo, es una gestión integral manejando todos esos riesgos. Ese concepto de banca no va a cambiar. Le podemos llamar fintech, blockchain, inteligencia artificial aplicada a la banca. Todo eso va a estar dentro de esa filosofía de trabajo. Lo que sí nosotros tenemos que estar conscientes, y es lo que yo he interactuado con personas que están trabajando en eso, mucho, que la cultura organizacional y la adopción de estas nuevas tecnologías requiere de una mente muy flexible, pensando fuera de la caja, día a día. Y no es un cliché, no es un cliché de una frase cultural. Es que si uno ve lo que está pasando hoy en día, desde las tomas de decisiones, de, por ejemplo, de contratación de recursos humanos o de personal, donde utilizan muchos estos elementos tan complejos ahora, uno diría, bueno, no era la forma tradicional que tú llamabas a un compadre, el compadre llamaba a un amigo y el tío te contrataba. Ya ahora entra un proceso que te evalúa primero un robot de inteligencia artificial para ver si tú eres aplicado a ese sistema. Bueno, todas unas complicaciones complejas que tal tienen los grandes bancos. Cuando hablo de JP Morgan, Bank of America, el Citi. Pero lo que sí tenemos que estar conscientes es que todas las áreas están siendo afectadas, todas. Legal, proceso, y no soy experto en proceso, en transformación, en planificación, pero sí lo he visto que cuando me hablan, el mundo me está afectando esto, esto, esto. La realidad es que el ejemplo, como yo puse, de que tú tenías un transporte de una carreta por caballo, quizá uno de los principales personas usando eso era el que manejaba el caballo, el que ponía la herradura. Ahora las personas que estamos en esta época tiene que ser el que el especialista manejando el motor, el aceite, las llantas que sean, o los términos de seguridad, las bolsas de aire. Eso va a pasar con la banca. Las personas que estaban haciendo una cosa de una forma tendrán que hacerlo de otra forma para proteger y maximizar la rentabilidad de los accionistas, del banco, pero también de mantener la calidad hacia los clientes. En ese sentido, América Latina tiene que estar muy, muy, y esto va a sonar otro cliché, ya no quiero sonar como Yogi Berra, pero la realidad es, la realidad es que ya el futuro es hoy, o sea, hay que decirlo así, es hoy.
y lo que tú pensabas que lo que iba a pasar mañana ya quizás fue ayer. Entonces América Latina tiene que estar muy pendiente de eso. Las instituciones financieras suena muy, vamos a decir una frase casi demagógica, pero no es la realidad. Lo que sí yo tomo el testigo de Amaury Castillo es que no todos los procesos se tienen que aplicar tal cual ciegamente en América Latina. Hay características culturales, hay características sociopolíticas, hay características inclusive regulatorias, inclusive características de limitación inclusive de recursos y de capacidades que te obligan a adaptar esas innovaciones que están en otros lugares, en estos procesos, por decirlo así. Y no solamente se da en América Latina, uno va en Estados Unidos, uno ve que unos bancos están aplicando la forma de esas innovaciones un poco diferente a otros bancos que están al lado, y es porque es algo así, el ser humano es muy, muy diverso, por decirlo así. Yo muy de acuerdo con el punto, creo que lo plantea de una manera muy inteligente. Eh, Nosotros en épocas de pandemia, y obviamente para ya ir concluyendo, hablamos mucho de la resiliencia. Creo que los países, unos más que otros, tuvimos que afinar esa habilidad de ser resiliente, ¿no? Inclusive a nivel personal, a nivel de los sistemas financieros, a nivel, digamos, de la economía de los diferentes países. Pero yo, en la línea de pensamiento que trae muy bien Edmundo, yo lo que generaría hoy día es efectivamente afinar esa habilidad de adaptación permanente. Es decir, efectivamente vivimos grandes transformaciones. Uh-huh. La experimenté y por ponerle una época en pandemia, los sistemas financieros alrededor del mundo, pues de alguna manera fueron considerados como actividades necesarias, indispensables, no podían suspender sus operaciones. Panamá no fue la excepción, a pesar de haber sido uno de los países que prácticamente su economía cerró, el sector financiero siguió trabajando y tuvimos la capacidad de poder seguir prestando el servicio, la banca en su conjunto y obviamente el regulador que tenía que estar también acompañando a la banca. Entonces, fuimos capaces de ser resilientes, fuimos capaces de adaptarnos a un entorno totalmente distinto. Como bien dices tú, Jorge, efectivamente la banca latinoamericana, a nivel global, pero concentrémonos como empezamos, en la banca latinoamericana tiene grandes retos. Yo le agregaría sencillamente grandes oportunidades también. Yo creo que tenemos esa posibilidad de buscar las mejores prácticas alrededor del mundo, Europa, Asia, en donde podemos nosotros ser mucho más proactivos, donde podemos ser mucho más abiertos y pensar, como bien dice Edmundo, fuera de la caja. No hemos entrado en el terreno, digamos, porque Panamá no lo tiene, ese no es un tema como que muy... Pero los bancos centrales también tienen grandes desafíos. Y no hemos hablado de las finanzas descentralizadas, que para algunos bancos centrales resulta, digamos, una amenaza. Pero ojo, yo veo esto no como algo teórico, o sea, yo veo esto como que va a pasar, que ya está pasando. Y de alguna manera lo que hay es que ver cómo se reacomoda, digamos, los bancos centrales, porque esto yo lo veo sencillamente ocurriendo, como en efecto ya está ocurriendo, y los países tenemos que estar preparados, o por lo menos ensayando esa hoja de ruta o ese camino que debemos llegar para tener, digamos, que esas tecnologías vengan, digamos, acompañadas de un plan de mitigación de los riesgos que estén asociados a ese tipo de tecnología. Así que darte las gracias, Jorge, igualmente Edmundo. Para mí Gracias. ha sido un privilegio. Quería, Sí, si me permite, quería comentar algo que me va a dar la oportunidad de decirlo. Es una pena que lo digas de manera pública, pero tiene que haberlo dicho de primero a ti, de manera privada. Algo que demostró tu función en la pandemia, y esto nosotros tenemos que aprender cuando estamos en el sector privado, sobre todo en el sistema financiero. Usted fue un muro, y lo digo con toda la confianza y asumo la responsabilidad. Usted fue un muro contra decisiones populistas y demagógicas. En momentos de crisis,
salen voces demagógicas y populistas en contra del sistema financiero. Y usted fue un muro. Y ese rol que muchas veces nos olvidamos que debe tener adicionales a los otros roles que tiene un regulador. El regulador, esa institucionalidad no es solamente de cara a cómo manejar el sistema financiero, sino también ser como un dique o un muro para cualquier toma de decisiones de entes políticos que no entienden el sistema financiero, pero que quieren intervenirlo de forma, vamos a decir, peligrosa, por decirlo así. Y el otro elemento es, eh, y esto va un poco con la historia ya de su gran legado, es que los cambios no necesariamente tienen que ser con los que están hoy en día. Usted preparó la institucionalidad para los cambios futuros. Y esa base muchas veces nosotros no olvidamos porque queremos hacer las cosas desde cero y no es así. Si uno ve la experiencia de otros países, es como piso por piso, pero si la base y la zapata no está bien establecida, los pisos de arriba van a estar muy, muy, muy difíciles. Que es el problema de algunos países de la región que estamos cerca, no voy a mencionar los países, pero que tienen esos problemas, que las bases no están muy claras y cuando quieren elevar los pisos, es un edificio débil, torcido, y eso no lo tiene Panamá, por decirlo así. Y por último, para mí fue un honor y un placer, doctor Amaury, haber compartido con usted, y la gran oportunidad se la tengo que agradecer a Jorge, llevando estos mensajes. Quizás, Jorge, no soy el más experto en temas de tecnología, pero soy un usuario muy, muy empedernido en las tomas de decisiones. Y ese es mi mensaje. No pueden los procesos sustituir las tomas de decisiones y el discernimiento humano. No lo pueden. Sí facilita, sí acelera, sí lo pone de manera cosas complejas de una forma mucho más simplificada, pero no pueden sustituir las tomas de decisiones y el discernimiento humano con un proceso tecnológico. Muchas gracias, Edmundo y a Mauri. De hecho, la idea de esta serie, porque este es el primer capítulo, pero van a ser una serie de entrevistas, es mirar la tecnología como siempre la he visto en el contexto humano, ¿no? En cómo nos beneficia, cómo nos afecta, más allá de lo que tecnológicamente pueda uno admirar en estos avances. Realmente los avances tecnológicos tienen una función humana, de apoyar una gestión humana. Y el humano siempre tiene que estar en el centro y, como ustedes bien lo han dicho, es la parte que nunca va a ser reemplazada. Exacto. Lo demás, la tecnología es una habilitación de potencialidades. La potencialidad es la humana, ¿verdad? Muchísimas gracias y espero en un futuro poder volver a contar con ustedes para conversar de estos temas que son tan amplios. Y les agradezco mucho el haber aceptado la invitación para este primer episodio de un podcast que esperemos cuente con visiones distintas acerca no solamente de la tecnología, sino de otros temas que nos afectan como personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas Gracias, gracias. doctor Amaury. Gracias. Gracias, Gracias. Edmundo. Qué gustazo. Jorge, todo lo Igualmente. mejor. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego.